política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Pues hoy estamos de plácemes, de manteles largos, porque vamos a conversar con uno de los mejores juristas de México, uno de los grandes abogados de este país, el ministro en retiro, José Ramón Cosío. Es además miembro del Colegio Nacional, con largos méritos para estar ahí, amplios y muy bien acreditados. Y ahora pues volvió a su actividad profesional, a su actividad académica, y es también profesor investigador en el Colegio de México. Le decía yo hace un momento que si presento toda su trayectoria se nos va a ir todo el programa. Querido ministro, es un honor que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Al contrario, querido Mauricio, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar contigo y con el público de Canal 44. Muchas gracias, ministro. Pues hay muchas cosas que conversar contigo. Déjame empezar con una que me parece muy importante. El derecho, tú corrígeme, el derecho está para protegernos, en principio. Es el que nos da el marco, que nos armoniza, que nos permite tener una convivencia civilizada, con certeza, con confianza. Pero el derecho también puede ser utilizado como un arma política, querido ministro. También hay un abuso político del derecho en muy distintos sentidos. Yo percibo una tensión actual justamente con esa tensión, con la búsqueda del uso del derecho para fines políticos. ¿Tú dirías que mi interpretación está equivocada, querido ministro? No, al contrario, creo que estás perfectamente leyendo perfectamente nuestra realidad actual. Efectivamente, las normas, pienso yo, que tienen, aunque nos parezcan a nosotros muy nacionales, muy mexicanas, satisfacen ciertos estándares de nuestra época. Hay derechos humanos, hay división de poderes, cada una de las autoridades sabe lo que, o al menos en el papel, lo que debiera hacer. Pero creo que tienes toda la razón cuando esas herramientas jurídicas, entendidas como la posibilidad de utilización de las normas, son utilizadas por los actores políticos de distinta naturaleza, de distintos órdenes, para lastimar o a segmentos de la población que no están de acuerdo con ellos, o de plano a sus contrincantes políticos. Y entonces lo que debiera ser reglas de una convivencia razonable, no perfecta, razonable, pues entonces denuncio, encarcelo, persigo, sanciono a aquel que ose manifestarse en contra. Creo que esto ha existido siempre y existe siempre, pero coincido contigo plenamente que está exacerbándose en nuestro país. Es que además veo reformas, ministro, de esto tú sabes todo. Veo reformas que han apuntado en esa dirección. Por ejemplo, las reformas de carácter penal para convertir en delitos graves, no hago la lista completa, a conductas que eventualmente pueden ser interpretadas políticamente, el empoderamiento de las capacidades de captura por razones de prisión preventiva, así le llaman, que también son reformas muy recientes, que le da muchísimo poder a la Fiscalía General de la República, a la UIF, a la Unidad de Investigación Financiera. Bueno, que uno podría entender que estas reformas en su momento habrían sido, pensadas para combatir al crimen organizado, para combatir a las, a quienes efectivamente están medrando con nuestra convivencia, pero de repente veo que se usan para otros propósitos, ministro. No, mira, efectivamente también en esto coincido contigo, Mauricio. La prisión preventiva, la idea de la reforma que hubo en 2008 era precisamente ¿para qué metemos a las personas a la cárcel cuando tenemos una sobrepoblación carcelaria, cuando están tan denigradas, tan maltratadas las condiciones de quienes están en las cárceles y por supuesto los seres humanos que
que ahí están. Y en lugar de ver cómo llevamos a cabo ejercicios de rehabilitación, cómo tenemos más personas en libertad, lo que se ha hecho es incrementar de nuevo el número de delitos que permiten la prisión preventiva. Luego se han inventado también algunas sanciones a quienes participan en los consejos de ciertas organizaciones de la sociedad civil, como una posibilidad, lo has visto, esto es muy, muy delicado. Luego también se han creado otros nuevos delitos. Hay un señalamiento puntual a los críticos, por los medios, a los intelectuales. Hay la supresión de fondos, que también es una forma, no de un ataque directo, pero sí de dejar a las personas en una situación pues, de soledad, de orfandad, para que no reciban estos bienes. Entonces pareciera que muchas personas que no tienen una perfecta sintonía con quienes ejercen el poder hoy en día, pues se les han ido encontrando esto que tú describías muy bien como formas jurídicas para tratar, déjame usar esta expresión muy foucaultiana, de disciplinar. Pero hay un punto en el que se rebasa una cierta frontera, digamos. Yo sí percibo esta preocupación, como tú, ministro, de tratar de evitar la crítica, digamos, pero cuando se utiliza el derecho, especialmente el derecho penal, como un arma arrojadiza, para amedrentar a quienes critican, pues ya se rebasa una frontera. Me preocupa, por ejemplo, cómo se ha criticado desde la más alta tribuna del país a quienes utilizan el derecho para ampararse frente a decisiones que consideran que con justicia lastiman sus derechos fundamentales. Para eso son los amparos, para evitar que el poder se exceda. Entonces veo esta doble consideración, ministro. Mira, el derecho penal desde la Ilustración, y lo hemos mantenido yo creo que por buenas razones, se considera, yo creo que en la ciencia política, en el derecho, en fin, en muchas disciplinas, y en una experiencia de vida como la última ratio, la última razón, lo último que nos queda. Es decir, cuando hemos fracasado en todo como sociedad, en todo, entonces sí, vamos al penal. No pagó este impuesto, dejó de darle pensión alimenticia a sus hijos, se comportó... Perfecto, entonces sí sancionemos, pero empezar poniendo sanciones penales me parece que es la aceptación implícita del fracaso del gobierno y de la gobernanza, que no ha podido armonizar una sociedad, no ha podido resolver crisis, y entonces actúa pues de la manera más simple, a lo mejor más primitiva posible, que es utilizando lo que tú decías, la fuerza del Estado para encarcelar personas. Y este sí que es un problema que se está presentando en México, desde luego, y en otras sociedades. El juez que otorga una sentencia es sancionado, la persona que difiere se le investiga. Oiga, rápidamente, creo que lo que hay es menos investigación y un punto de llegada más rápido hacia esas personas, argumentándoles una serie de conductas que desde luego permiten sancionar. ¿Te parece que hagamos aquí un corte, ministro, y regresemos con este punto? Porque además está conectado con el combate a la corrupción, que es un tema que me parece fundamental y que justifica las últimas reformas al Poder Judicial, nada menos. Si te parece, no se vayan, vamos a hacer un corte muy rápido y regresamos con el ministro José Ramón Cosío. Volvemos con el ministro José Ramón Cosío, que nos estaba contando sobre el derecho penal como la última ratio del Estado. Hay una larga serie de posibilidades para hacer valer el derecho, no solamente meter a la cárcel a la gente. Y sin embargo, ministro, veo que la principal justificación de la más reciente reforma al Poder Judicial y también la justificación para extender el plazo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está atada a una profunda desconfianza al Poder Judicial del país. Esta es finalmente la razón que se esgrimió. Mira, efectivamente la parte del derecho penal yo creo que es última ratio, pero
todas estas cuestiones que se están planteando, tú lo sabes muy bien, Mauricio, se deben o están exacerbadas bajo 3 o 4 ideas muy claras. No puede haber huachicoleo porque entonces Pemex se debilita. Sí. No puede haber corrupción porque eso atenta contra la soberanía. Las Sí. personas tienen que vivir en una medianía, cualquier cosa que eso sea, que creo que tampoco así lo dijo don Benito. Pero en fin, ese conjunto de grandes ilusiones puede tener y debe tener en nuestro sistema de convivencia límites, y esos límites vienen dados por el Poder Judicial. Las personas pueden acudir en amparos, en juicios administrativos, en juicios penales, y contrastar los argumentos de la autoridad contra sus argumentos. Bueno, ese es el principio de legalidad, ¿no es cierto? Para eso, claro. Para eso existe el principio de legalidad. Y yo para digo poner mi frenos. verdad, otro dice la suya, y un juez tercero e imparcial, Sí. esta es la caracterización no moral, no teológica, no de la divinidad, es la que determina la Constitución. Ese tercero imparcial es el que dice usted tiene la razón o no, conforme a este conjunto de reglas preestablecidas que estaban definidas. ¿Qué pasa cuando hay un intento deliberado de apropiación de ese tercero imparcial? Bueno, pues deja de ser imparcial para convertirse en parcial. ¿Parcial para quién? Pues para aquel que está realizando una serie de operativos, maniobras o acciones para quitarle, déjame decirlo así, su imparcialidad, volverlo parcial. Entonces, ¿cuál es el sentido de este choque de opiniones, de este choque de argumentos, de este choque de razones? Pues ya sabe uno que uno de los dos, bueno, es jugar con dados cargados, claramente. Es jugar con dados cargados, afortunadamente estamos aquí en Jalisco, donde tiene una larga y maravillosa tradición deportiva con varios magníficos equipos. Uno esperaría ver pronto a los Leones Negros en primera división también, pero es muy importante eso también, pero creo que ahí, ¿qué pasaría si uno supiera de entrada que el árbitro tiene una parcialidad clara declarada, o que los dueños de uno de los equipos han tratado deliberadamente de quedarse con el árbitro? Y si pues lo ves así, sí se están tratando de quedar con el árbitro. Yo creo que sí. La reforma constitucional que se llevó a cabo tiene muchos elementos que permiten modelar o modular el Poder Judicial. La idea de los consejeros de la Judicatura Federal, a todos se les amplió 2 años el plazo, eso no se habla. Pero el Consejo de la Judicatura es el órgano que ordena, disciplina, adscribe, concursa a todos los jueces y magistrados federales del país. Así es. ¿Qué pasa si tú logras interferir en la acción de ese órgano ampliándoles el plazo? Sí. Y en tercer lugar, el tema que tú decías también, de 2 cosas, no solo la ampliación del plazo del ministro presidente en la actualidad, sino el discurso repetido una y otra vez, en el sentido de que no hay una sola persona en el país, incluidos los otros 10 ministros, desde luego, que pueda llevar a cabo una reforma. Entonces, si uno pone en conjunto estos elementos, pues sí tiene uno, voy a decirlo con una palabra muy cuidadosa, al menos una suspicacia de lo que está sucediendo. Ahora, la justificación es la corrupción. José Ramón, se ha dicho que la Suprema Corte de Justicia, pero sobre todo el conjunto del Poder Judicial, ya tenía los dados cargados. El presidente de la República ha justificado una y otra vez la necesidad de hacer una reforma a fondo del Poder Judicial bajo ese argumento. En una nuez se ha dicho, dado que se han corrompido, hay que controlarlos. ¿Tú ves esa corrupción? Yo pienso que los procesos de combate a la corrupción son procesos individuales. Tú no puedes decir toda una organización, toda una sociedad, toda una familia, toda una universidad, todo. Oye, no, son cosas muy complejas. Habrá quienes sí y habrá quienes no. Bueno, son redes, ¿no? Son más redes, que individuales, claro. Redes de... Redes, sí. Exacto, pero en todo caso tú dices, fulano le dio, fulano le pidió, fulano le quitó a fulano a Perengán, o sea, tienes que hacer la red, pero tú no puedes llegar diciendo todos, porque entonces lo que era red se convierte en redada, ¿no? Ahorita se me ocurrió lo que tú estás diciendo, entonces la redada tiras a todos, oiga, pero allá había eso hay que registrarlo, malos, lo que a una red se convierte en redada, es una gran frase, ministro. Y eso pues no va ni con el orden jurídico. Y muestra además, me parece, con toda franqueza, una incapacidad para identificar a quién sí se portó mal, a quién sí está haciendo cosas, al decir, pues todos. Oiga, pero usted, no necesito evidencia, yo tengo claridad de que son todos.
Ahora, Entonces, porque es un perdón que te interrumpa, alguna evidencia hay, por ejemplo, datos que sí circulan, pues digamos, algo de nepotismo, ministro, en el Poder Judicial, se van nombrando parientes y amigos y... Sin duda, pero entonces, si tú observas, porque todos están registrados, la línea de base de datos, entonces tú dices, este señor juez, magistrado, lo que sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Están permitidos 5, están permitidos 4, está permitido ninguno. Entonces, a ese señor magistrado, mediante una norma general abstracta e impersonal, dices, todo aquel servidor público que nombre, promueva, etcétera, se le va o a sancionar a él o a sus familiares, ya veremos cuál es el esquema. Pero lo que no puede decir es todo el Poder Judicial, porque me parece que ahí es donde está el proceso, o al menos el intento de apropiación política del órgano. Es como, recordé una anécdota que se le atribuye a Churchill, como tantas cosas, ministro, que alguien le dijo en la Segunda Guerra Mundial, oye, los italianos, que eran sus enemigos, la guerra, son insoportables. Y Churchill contestó, bueno, no los conozco a todos. Si te parece, hablamos de la reforma al Poder Judicial después de hacer una pequeña pausa. Me piden que haga una pequeña pausa y volvemos sobre ese tema. Seguimos con el ministro José Ramón Cosío. Estamos de vuelta con el ministro en retiro, José Ramón Cosío, que pues sí me asusta mucho lo que estamos conversando, la verdad, ministro. He visto, bueno, hay que ver Nicaragua, hay que ver El Salvador, etcétera. Estamos viendo cómo en varios países del mundo, no solamente en México, la tentación de abusar del Poder Judicial, capturándolo, como tú nos dices, pues es una de las principales herramientas para ensanchar y consolidar el poder político de unos cuantos. Y esta reforma del Poder Judicial debería evitarlo, no favorecerlo. Mira, yo pienso que hay varios modelos de apropiación. Uno es el que acabamos de ver en El Salvador, llega el nuevo presidente y en la primera sesión ordinaria del Congreso desaparece el juez. Bueno. Otro es cuando el presidente de manera intencionada va buscando poner a personas que tienen una afinidad política. Y un tercero, que a mí me parece el más peligroso porque es casi invisible, casi no se da cuenta, es cuando los integrantes del Poder Judicial hacen suyo como proyecto constitucional el proyecto político que está en marcha. Y esta me parece, esta es la más peligrosa desde mi punto de vista. Tú que has escrito tanto sobre la apropiación de lo público, lo privado, redes tan complejas, creo que esta es la más peligrosa, porque entonces tú no ves un presidente autoritario, tú no ves movimientos particularmente escandalosos, pero lo que vas viendo es una caída, y ni siquiera la ves, es tan suave la pendiente, es tan suave la caída, que cuando te das cuenta ya hubo una apropiación de todo eso. ¿Bajan instrucciones, ministro? Es decir, ¿sí hay una cadena jerárquica en el Poder Judicial? Tú que estuviste en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, ¿sí importa que el presidente de la Corte se adscriba a un proyecto político para desviar el curso de la justicia en general? Yo supongo que sí se da por una razón, porque el presidente de la Suprema Corte es también presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Correcto. Ahí es donde yo te digo que ese es el punto que es un punto ciego, porque no se amplió solo el tiempo de duración del cargo del presidente de la Corte, se amplió el tiempo de duración de los consejeros, de los otros 6. Sí. Hay que recordar, la Corte nombra 3, el Senado 2 y el presidente 1. Entonces, personas que fueron nombradas para 5 años, de repente son para 7 años, con fundamento en que se hace esas ampliaciones del nombramiento. Entonces, si hay una afinidad, o se presume que hay una afinidad, o se puede premiar la afinidad con la ampliación, pues sí resulta muy peligroso y muy sospechoso que digas, ampliemos estas personas a 2 años. Y la pregunta es, ¿por qué no permitimos los procesos normales de rotación
cuando es el propio presidente quien designa uno, el Senado 2 y la Corte 3. ¿Por qué hay esa intencionalidad, esa búsqueda? Entonces, nuevamente salen las suspicacias. Como el derecho, pues es para especialistas en general, querido ministro, suele ser una materia más bien oscura para la mayor parte de las personas, la verdad. Y eso ha hecho que el Poder Judicial también sea una caja poco conocida. De los tres poderes, seguramente es el menos conocido en las tripas, en los pasillos internos. ¿Cómo le hacemos, ministro, ahora que están pasando todas estas cosas? Aconséjanos, por favor, antes de cerrar esta conversación. ¿Qué hacemos? Porque no podemos simplemente irnos a dormir o a comer o lo que toque con esta angustia, querido ministro. Mira, yo sé que este canal 44 lo ven muchas personas universitarias, personas muy, muy comprometidas. Yo creo que los sociólogos, los politólogos, los economistas, desde luego los abogados, los antropólogos, los historiadores, debieran hacer objeto de reflexión, o de su objeto de reflexión la Corte. No es algo que esté en una esfera, es algo que les importa muchísimo. Y la gente común y corriente. Claro, para mí el tema central de la Corte está, y del Poder Judicial es esta. Hoy en día, en todo el mundo, la definición final de los bienes más preciados de nosotros, la libertad, las posesiones, los derechos, los hijos, todo lo definen los jueces. Sí. Una sociedad que no observa a sus jueces, que no analiza lo que es sus jueces, es una sociedad que está delegando un enorme absolutamente de acuerdo, así es. De decisión. Yo creo que las personas universitarias pueden, y los que no son universitarios, pues interesarse, buscar este tipo de espacios, construir e interesarse. Hoy en día tú sabes cuál es tu salario, cuál es, ya en concreto, quién se quedó sin hijos, quién no se quedó sin hijos, quién se fue a la cárcel, quién es dueño de su casa, por una sentencia judicial, no por una decisión abstracta del legislador. Ahí es donde me parece que debiéramos poner el acento. Absolutamente, y hay que evitar la estigmatización, ministro, porque últimamente veo que todo se va estigmatizando. La burocracia federal se estigmatizó muy temprano y bueno, pues así le fue. Y ahora, como bien decías al principio de esta conversación, se dice que los jueces hay que modificar todo el sistema porque son corruptos, y no son corruptos, o sí, ministro, tú que los conoces tan bien. No, es lo que decir, todos los futbolistas, todos los sacerdotes, todas las amas de casa, oiga, como muy padre tu anécdota de Churchill, oiga, espere, ¿a quién se refiere? ¿Con qué acto? Todos, pues yo no creo que nadie pueda emitir un juicio de esa magnitud a todos los maestros, a todos los obreros, a todos los choferes. Oiga, vamos por partes. El que la hace, la paga. Como dice el refrán, la paga. Pero así, toda una clase social, todo un grupo socioeconómico, esto me parece que es una forma muy peligrosa, porque lo único que hacemos es abonar al conflicto, categorizar, como tú, estigmatizar, y después permitir, que este es el verdadero problema, después permitirnos cualquier tipo de acción frente a estas personas. ¿Por qué? Porque ya quedaron caracterizadas como pésimas, horribles. No, eso hay que evitarlo, pero llamemos, ministro, se nos fue el tiempo, siempre se va como agua, y conversando con gente tan inteligente como tú, querido ministro, se va aún más rápido, pero quedémonos con esto, no aceptemos la estigmatización. Exactamente. Pero sí convoquemos a vigilar mucho más de cerca a nuestro Poder Judicial. Vamos haciendo público lo que es público. Y yo creo que es un gran mensaje del ministro en retiro, gran jurista y una gente muy comprometida con México, mucho comprometida con México, que es José Ramón Cosío. Gracias, querido ministro. Y gracias Mauricio, seguimos. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima. La política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo, porque obviamente están buscando más poder.